Shalom, Masejet Shabbat. Estamos en la página Tet Amud Bet, desde el principio de la página, desde la Mishnah. La Gemara ahora va a empezar a hablar de las halajot de Shabbat que empiezan desde el viernes en la tarde, Be'erev Shabbat. Por lo tanto, también empieza hablando de otra halajá que tiene que ver con las horas de la tarde y habla de halajot de Minjá, no solamente el viernes antes de Shabbat, sino en todos los días de la semana. Dice la Mishnah: Lo yeshev adam lifnei asapar samuch lemincha ad sheitpalel. Quiere decir, cuando es cerca la hora de Minjá, Rashi dice media hora antes de que ya llega la hora de Minjá, y no estamos hablando de media hora exacta, que es decir 30 minutos, sino depende de las horas del día. Sabemos que el día empieza con el sol y termina cuando se va el sol, y se divide ese tiempo en 12 horas. A veces la hora es más larga de 60 minutos, a veces más corta de 60 minutos. Estamos hablando de media hora según la hora de ese día, quiere decir desde que llega media hora de esa hora específica antes de Minjá. Es prohibido empezar a irse a peluquear porque tenemos miedo que se le pase el tiempo del rezo hasta que primero rece Minjá y después se peluquee. Sigue la Mishnah, dice: Lo ikanes adam la merchatz, también a bañarse en esa época, en el merchatz, tampoco debe entrar sino primero rezar Minjá. Si ya entró en la media hora antes de Minjá. Velo le burseki, donde preparaban los cueros, tampoco entrar a preparar cueros. Velo le ejol, y no a comer. Velo le din, no hacer un beitin, un juicio. Veimitchilu en mafsikin, dice la Mishnah, pero si ya empezaron no tienen que parar. Si ya empezaron, siguen y rezan después. Obviamente estamos hablando que queda tiempo después de que terminen de rezar. Mafsikin le Kriyat Shema, dice algo más la Mishnah, que sí se para Kriyat Shema. Más tarde en la Gemara veremos. Ve'en mafsikin la tefilá, vuelve la Gemara y dice, pero para rezar no se para. La Gemara más adelante explicará por qué la Mishnah lo repite. Dice la Gemara, pregunta la Gemara: Ey semuch le minjá, dice la pregunta la Gemara, ¿a qué minjá se refiere la Mishnah? Y leima le minjá gdolá, amailo aika sheut bayom tuva. Si la Mishnah se refiere a lo que llamamos minjá gdolá, minjá gdolá es la hora que se puede empezar a rezar minjá, quiere decir la hora 6:30 del día, que es el tiempo que se podía empezar a hacer el corbán del tamid de la tarde. Esa es la hora primera que se puede empezar a rezar minjá, y entonces estamos hablando media hora antes de ese tiempo, que es desde el principio de la hora sexta del día, la mitad del día apenas. Si ya de eso la Mishnah dice que es prohibido empezar todo lo que dijimos antes de rezar, pregunta la Gemara: Amailo, ¿por qué va a ser prohibido? Ha'ika sheut bayom tuva. Hay todavía mucho tiempo para el día, hay 6 horas hasta que se acabe el día, y todas esas horas tiene para rezar minjá. ¿Por qué va a ser prohibido? Obviamente él va a terminar lo que está haciendo y va a tener tiempo para rezar minjá. Ela samuch le minjá ktana. Si estamos hablando antes de lo que llamamos minjá ktana, que es en la hora 9:30, que es el tiempo que más se retrasaban en empezar el korban tamid, entonces la persona también, eso llamado minjá ktana. Si de esa minjá se refiere la Mishnah, pregunta la Gemara: y metchilu en mafsikin, dijimos en la Mishnah que si ya empezaron no tienen que parar. Neimati avetiuv de Rabbi Yoshua ben Levi. Entonces sería una pregunta que no hay respuesta sobre Rabbi Yoshua ben Levi. Damar Rabbi Yoshua ben Levi, ¿qué fue lo que él dijo? Keivan shegia zman tfilat amincha, asur leadam shitom klum ad shitpalel tfilat amincha. Rabbi Yoshua ben Levi dijo que desde que llegó la hora de rezar minjá, y se refiere a minjá ktana, es prohibido probar nada. Quiere decir, obviamente está incluido en lo que él está diciendo, que si una persona ya empezó a comer tiene que parar, no solamente no probar de en adelante, sino parar la comida. Y por lo tanto, si explicamos que la Mishnah de nosotros está hablando de minjá ktana, sería una contradicción a lo que dijo Rabbi Yoshua ben Levi. Dice la Gemara, no estamos hablando de minjá ktana, sino de minjá gdolá. Leolam samuch le minjá gdolá. A la hora, como dijimos, 6 del día. Ubetisporet ben elazar. Lo que dijimos que es prohibido entrar a peluquearse no es una peluqueada común y corriente que hace todo el mundo. Eso sí es permitido antes de minjá gdolá. Estamos hablando del peluqueado de ben elazar. Ben elazar, un rab que quería demostrar sobre su pelo
cómo era la peluqueada del Kohen Gadol, que es una peluqueada muy especial, que cada pelo llega hasta el pelo que sigue después. Es algo muy especial, toma mucho tiempo hacer ese tipo de peluqueada. Y a eso se refirió la Mishnah, que es prohibido antes de Minhag Gdola, desde que llegó la hora 6, porque como toma tanto tiempo, aunque hay mucho tiempo durante el día, todavía puede ser que se le olvide rezar, pero si empezó, puede seguir porque de todos modos hay mucho tiempo durante el día. Y velo la merchatz, lo que está escrito en la Mishnah, no empezar a bañarse desde la hora sexta, le kula milta de merchatz, a toda la acción del merchatz. En esa época había dos posibilidades. La gente entraba al merchatz o se quitaba la ropa y entraba a sudar nomás, y eso es más corto. O todo milta de merchatz es que entraban y a limpiarse también la cabeza y todo el cuerpo y se lavaban con agua caliente y después con agua fría y además después entran a sudar. A eso se refiere la Mishnah, que todo ese proceso es lo que es prohibido antes de rezar. Velo le burseki gdola. También lo que dijimos que es prohibido entrar al burseki a preparar los cueros es cuando es un burseki gdola, que tiene muchos cueros y están apenas en el principio del proceso. Entonces, como se va a demorar mucho tiempo, es la prohibición. Velo lechol beseuda gdola, lo que prohibimos comer es una comida grande como una boda. Velo ledin, y hacer un beidin, lo que es prohibido es betchilat din. Cuando están apenas empezando el beidin y entonces apenas van a empezar a escuchar lo que cada uno dice, puede demorarse mucho tiempo y se les va a pasar el tiempo de minja, por eso es prohibido. Eso es la primera terutz de la Gemara. Rav Acha bar Yaakov Amar, Rav Acha bar Yaakov dice diferente. Leolam betisporet didan. Siempre estamos hablando de una peluqueada común y corriente de cada uno y uno. Lechatchila amai lo yeshev gzera sheva ishaver azugim. ¿Por qué entonces lo prohíben si hay mucho tiempo durante el día? Porque puede ser que se le quiebren las tijeras y hasta que él encuentre unas nuevas tijeras no se le va a pasar el tiempo. Por lo tanto, lo prohibieron. Pero si ya empezó, puede seguir porque obviamente va a alcanzar a rezar. Velo la merchatz le hacía bealma, y lo que es prohibido bañarse es solamente algo fácil, solamente cuando entran a sudar. Entonces, ¿por qué es prohibido? Lechatchila amailo gzera shema italfo. Lo prohibimos entrar a bañarse aunque es solamente para sudar. Shema italfa, tal vez se va a desmayar, quiere decir se va a enfloquecer por estar en el merchatz y no va a tener fuerza después de rezar. Entonces, de antemano decimos, si ya llegó la hora sexta, no entras en el merchatz. Velo le buseki, no hacer los cueros, le yune be alma, solamente para observarlo, mirar que todo está bien. Le chatchila amailo, dil mahaz ipseida bezvinei umitrid. ¿Por qué lo prohibimos de antemano? Porque tal vez cuando él va a observar, a mirar sus cueros, va a ver que hay algo que se está perdiendo, se está dañando. Entonces, o porque él va a estar muy triste, o porque va a estar preocupado en arreglar esa cosa que se está dañando, y entonces no va a terminar rezando. Por lo tanto, le dijimos, no entres al burseki hasta que no reces primero. Velo leechol beseuda ktana. También la comida que prohibimos es una comida pequeña, común y corriente, no una boda. Lechatchila amailo. Entonces, ¿por qué de antemano lo prohibimos? Dilma ati leimshuchei. Porque a veces la persona cuando está comiendo se extiende en la comida y se le pasa el tiempo. Velo ledin, la prohibición de hacer el juicio es aún begmar adin. Aún si estás, ya tienen que terminar el juicio. Ya escucharon todas las cosas que cada uno quiere decir y ya pensando de anim ¿qué es la halajá? Y aquí, ahora solamente quieren terminarla y decirla. De todos modos, de antemano no. Lechatchila amailo dil mahazitaima besatardina. Porque tal vez cuando vengan a decir la halajá van a pensar en algo que tal vez que contradice lo que ellos quieren decir y van a tener que empezar el din desde el principio. Entonces, de antemano, antes de rezar minja, no hacer el din. De todos modos, la halajá, hay tres opiniones en los Rishonim. ¿Cuál es la halajá? Opinión primero, opina como la primera respuesta de la Gemara, porque fue dicha bestama, quiere decir, si no una opinión de alguien, parece que así la Gemara lo toma. Y entonces la prohibición es solo algo grande antes de Minhag Dolá, pero Minhag Taná, en el momento que llega hay que parar.
Otros Rishonim dicen que la halajá es como Rab Aja Bar Yaakov, que aún algo pequeño es prohibido antes de Mincha Gdolá. Y hay quien dice que vimos en la Gemara de Masejet Brajot, en la página Jaf Het Amud Bet, la 28b, vimos que allá la Gemara dice que la halajá no es como Rabbi Yehoshua ben Levi, el mismo Rabbi Yehoshua ben Levi que vimos acá. Entonces hay quien aprende que entonces toda esta Gemara, la Gemara en Brajot decidió que la halajá no es como ella, porque estas dos respuestas eran según para contestar la Mishnah que no sea difícil sobre Rabbi Yehoshua ben Levi. En el momento que decimos que la halajá no es como Rabbi Yehoshua ben Levi, por lo tanto, la halajá no es como esta Gemara, y entonces la prohibición es solamente antes de Mincha Ktaná. Y las otras dos opiniones dicen que es verdad lo que dice la Gemara en Brajot, pero la Gemara de Brajot habló solamente con respecto a lo que dijo Rabbi Yehoshua, no comer nada. Quiere decir, si uno quiere comer una fruta cuando llegó el tiempo de Mincha Ktaná, es prohibido, pero él no habló. La Gemara de Brajot no habló que la halajá no es como él con respecto a comidas grandes o pequeñas antes de Mincha Ktaná, si solamente se refirió a que se puede comer una fruta o algo pequeño después de que llegó el tiempo. Entonces, por eso ellos opinan que la Gemara acá sí es la halajá. Ahora, y la halajá, de hecho, que está en el Shulchan Aruch, eso sí no decimos en el Amud porque es más complicado. Entonces, seguimos con el Amud. Dice la Gemara, Meimatai atchalat tisporet. Vimos desde que si ya empezó algo, entonces sí puede seguirlo. Pregunta la Gemara, ¿qué es considerado que empezó ya la peluqueada? Amar Rav Avin misheaniach ma'aforet shel saparin al birkav. Desde que se pone una ropa como una sábana o una bata encima para que no le caiga el pelo sobre él, ya es considerado que empezó el peluqueado, entonces puede seguir. Umeimatai atchalat merchatz. ¿Desde cuándo es considerado que él ya empezó a bañarse? Amar Rav Avin mishearem afarto himeno. Desde que se quita lo que ellos se ponían sobre la cabeza, un sudar sobre la cabeza, ya es considerado que empezaron el merchatz. Aunque es la primera ropa que la persona se quita, ya es suficiente para ser considerado que empezaron el merchatz. Umeimatai atchalat buseki. ¿De cuándo es considerado que empezaron a tratar las cueros? Mishikshor ben kteifav. Ellos se ponían mangas sobre una especie de ropa que tenía solamente mangas para poder trabajar con los cueros. Y amarraban esas dos mangas detrás de ellos. En el momento que se amarraron eso, ya se pusieron esas mangas, ya es considerado que empezaron a trabajar con los cueros y no tienen que parar. Umeimatai atchalat achilat. ¿Desde cuándo es considerado que empezaron a comer? Rav amar mishiitol yadav. Desde que hizo netilat yadaim. Rabbi Hanina amar mishiatir chagura. Desde que se quita el cinturón, desde que se abre el cinturón. Dice la Gemara, velo pligue, y no hay machloket entre ellos dos. Ha-lan ve-ala-u. Para nosotros, dice la Gemara, que decir para los que vivían en Babel, que se ponían un cinturón fuerte, entonces ellos tenían que abrir el cinturón antes de comer y entonces es considerado que empiezan la comida. Ve-ala-u. Para los que vivían en Eretz Israel, ellos no se ponían el cinturón fuerte, entonces no lo abrían antes de la comida. Por lo tanto, para ellos es considerado que empezaron la comida desde que hicieron el Tilat Yadayim. Amar Abaye, dice Abaye, Ani Chavrin Bavlai, para nuestros amigos que viven en Babel, le mande amar Tfilat Arvit Reshut, para el que opina que el rezo de Arvit no es obligatorio, sino es permiso, es Reshut, Keivan de Shagale Imionei lo matrijinan ley. Si una persona no ha rezado todavía Arvit y se abrió el cinturón para empezar a comer, no lo obligamos a ponerse de vuelta el cinturón y rezar, sino puede hacer la comida y después rezar, según la opinión de que Arvit no es obligatorio. Uleman de Amar Jová, pero el que opine que es obligatorio, matrijinan ley. Si lo obligamos, aunque ya se abrió el cinturón, lo obligamos a cerrarse de vuelta el cinturón y rezar antes de que coma. Pregunta la Gemara, ve'at filat mincha delekule alma chovai. Pregunta la Gemara, también mincha, todo el mundo acepta que es obligatorio rezar mincha. Vetnan y metchilo en mafsikin. Y dijimos en la Mishnah que si empezaron, no tienen que parar, sino terminan y después rezan. Ve'amar Rabbi Hanina mishiatir chaguro. Y dijo Rabbi Hanina que el momento que él abrió el cinturón ya es considerado que empezó y primero termina de comer y solo después reza. Dice la Gemara, Atam lo shchija shichut, aja shchija shichut. Dice la Gemara, con respecto a la comida dura en la tarde, la persona por lo común no se emborracha porque es en la mitad del día. Por lo tanto, no tenemos miedo que él no rece después de comer. Mientras que en la noche,
es más común que la gente se emborracha. Obviamente no es que se emborrachó totalmente, sino que toman vino y etcétera, y entonces se cansan y se duermen, y entonces va a terminar sin rezar Arvit. Por eso lo obligamos primero a rezar, aunque ya abrió su cinturón. Y Nami, otra respuesta dice la Gemara, Beminja, כיוון דקביע לזימנה מירתת ולא אתי למפשע. ערבית, כיוון דכול לילי הזמן ערבית, לא מירתת ואתי למפשע. Dice otra diferencia que hay entre Minja y Arvit. Minja tiene un tiempo determinado. Él sabe que se acaba el día, se acaba el tiempo de rezar Minja y él ya está en la mitad del día. Por lo tanto, la persona se preocupa de no olvidarse y que no se le pase el resto de Minja. Mientras que Arvit tiene toda la noche. Entonces la persona se confía que él después va a rezar, después y termina sin rezar. Por lo tanto, lo obligamos primero a rezar y solo después comer. Pregunta la Gemara, Mat kifla Rav Sheshet, trijuta le meisa remiana. Y Rav Sheshet dice, ¿cómo así que si él se abrió el cinturón ya puede seguir comiendo y no tiene que rezar? ¿Acaso es tanto esfuerzo volver a ponerse el cinturón? Veod liku ajeberitzle. Y con otra pregunta dice Rav Sheshet, ¿qué es la importancia que se quitó el cinturón? Entonces que rece así, sin cinturón, y ya. ¿Por qué? Por eso tiene que primero comer y después rezar. Dice la Gemara, Mishum Shenemar, y con likrat Elokeja Israel. Dice la Gemara, la persona tiene que prepararse cuando va a pararse enfrente del Kadosh Baruj Hu para rezar de forma respetuosa. Por lo tanto, sí es importante que se ponga el cinturón antes de rezar. Y con respecto a la primera pregunta al que Rav Sheshet dijo, ¿acaso es tanto esfuerzo volver a ponerse el cinturón? Dice Tosfot que la Gemara ni siquiera vio necesidad de contestarla. Eso es considerado que ya empezó y no lo obligamos a volver a poner el cinturón, sino termina y después reza. Y con eso terminamos Tet Amud Bet. Muchas gracias. Be'atzlacha a todos.